Apex Legends Mobile 2 es el nombre que recibió High Energy Heroes, el más reciente Battle Royale de Tencent y Lightspeed por estos rumbos. Pero, ¿qué tal está esta versión china de popular Battle Royale? Bueno, pues aquí te cuento. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. High Energy Heroes es un Battle Royale exclusivo de China de hasta 60 jugadores, divididos en equipos de 4, donde gana quien sobreviva al final de la partida o ser el último equipo en pie, la forma clásica de todo Battle Royale. Pero lo que caracteriza a High Energy es el enorme parecido que tiene con Apex Legends Mobile. Es por eso que cuando salió de manera oficial el pasado septiembre, causó gran revuelo en la comunidad que aún sentía la pérdida de Apex, por lo que muchos nos aventuramos a probar esta experiencia nueva, familiar. Pero, ¿valió la pena? Bueno, empecemos por lo obvio. High Energy es una copia de Apex Legends Mobile. El mapa es una copia de lo que fue el fin del mundo de Apex cuando salió. Las zonas, construcciones, algunos lugares tienen ligeras diferencias, pero es lo mismo. Los personajes son una calca de lo que fueron las leyendas, con las mismas habilidades, solo que con diferentes rostros más estilo asiáticos. Las armas tienen otros nombres, pero si jugaste Apex Legends Mobile por algún tiempo, ya sabes de qué va cada una, además de cuál será la mejor según tu estilo de juego. Por último, el juego nos ofrece su modo Battle Royale en modo igualado o casual, además de un modo multijugador de 4 o 3 vs 3. Lo mismo que nos ofreció Apex Legends Mobile en su lanzamiento oficial. El sistema de armaduras evolutivas es el mismo, donde conforme más daño hagas, mejor será tu protección. Hasta los efectos de sonido son idénticos, lo que hace que lleguemos a la conclusión de que si jugamos Apex antes, High Energy será volver a lo mismo, pero con otra cara y en chino, obviamente. Esto no es de extrañar, ya que antes del cierre de Apex, los desarrolladores ya tenían mucho contenido para futuras temporadas, pero con el cierre abrupto, este contenido debía ser deshecho, y para evitar esto, se recicló con algunas licencias para crear un nuevo juego, y que no se perdiera el avance. De esta manera, la experiencia no resulta muy familiar y bastante divertida, debo admitir. El juego está lleno de jugadores de diferentes niveles, lo que hace que las partidas por momentos se tornen desafiantes, por lo que sí, el juego vale mucho la pena, sobre todo si no pudiste probar Apex Legends Mobile en su momento. Pero, yo le veo 3 problemas al juego. El primero, el ping, y te lo voy a poner así. En Apex Legends Mobile teníamos un promedio de entre 100 a 150 ms, o al menos así lo teníamos algunos en algunas zonas de Latinoamérica, teniendo servidores cerca. Pero en High Energy tienes un promedio de 250 a 290 ms, que si bien no es lo mejor, sí nos permite jugar decentemente. Pero en un mal día de la nada lo podemos tener hasta 400, lo que sí ya es un problema que hace que la experiencia sea de todo menos disfrutable. Además de que conforme subas de nivel, sentirás que el ping representa una desventaja. El segundo problema, las actualizaciones. Cada juego, ya sea para agregar nuevo contenido o para reparar algunos bugs, lanzan actualizaciones pequeñas o grandes según sea el caso. Si son pequeñas, se pueden obtener mediante el juego, ya que ahí nos podrían llegar. Pero, ¿qué pasará cuando sean grandes? Digamos, una nueva temporada. En este caso, tendremos que andar buscando la versión más reciente, lo que a veces se puede tornar pesado, sobre todo si eres una persona ocupada. Lo que me lleva al tercer problema, la seguridad. Al ser un juego exclusivo de China, para conseguir el APK tenemos que andar buscando páginas donde nos ofrezcan la versión más reciente que podemos instalar. Esto se vuelve un azar, porque no sabemos qué tanto esta APK está modificada y qué tan segura sea instalar en nuestro equipo, sobre todo en una época donde el robo de información está a la orden del día, además de que no tenemos ninguna garantía de la solución de problemas, porque en primer lugar, no deberíamos estar jugando al juego. Básicamente, no hay nadie que nos dé soporte técnico en ningún sentido. ¿Vale la pena el esfuerzo? High Energy Heroes es una experiencia divertida, amena, emocionante y muy familiar, pero los problemas que te dije anteriormente debes tenerlos muy en cuenta si quieres probar el juego. La instalación es sumamente sencilla, toma media hora a lo mucho, por lo que ya queda únicamente en ti si estás dispuesto a probarlo. Y si estás esperando que salga de manera global para probarlo, déjame romper tus ilusiones porque esto no va a pasar.
porque según rumores, Respawn quiere revivir Apex Legends Mobile, y aquí te explico de qué se trata. Mientras tanto, yo soy su tío Kruger, deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima.